Nos encontramos a las puertas de un cónclave. He preparado un programa compuesto de 2 capítulos para ayudarnos a vivir intensamente este acontecimiento que muy bien podría marcar el curso de la historia próxima, no solamente de la Iglesia, sino de la humanidad. En el primer capítulo, en que nos encontramos, me asomaré a el protagonismo del Espíritu Santo en la elección del nuevo Papa. En cambio, en un segundo capítulo ensayaré un acercamiento mucho más concreto a este específico cónclave ante el que nos encontramos, un acercamiento muy personal y un tanto arriesgado. Pero en cualquier caso, apartándome de la visión general en los medios e incluso de la visión que generalmente tienen las personas, los católicos de fe. Vamos, por tanto, al primer capítulo, a una visión general del cónclave y explicación del papel del Espíritu Santo en todo esto. Los cónclaves están regulados por una constitución apostólica denominada Universi Dominici Gregis, aprobada por San Juan Pablo II el año 1996 y que después ha sido retocada sucesivamente tanto por el Papa Benedicto XVI como por el Papa Francisco. También hay algunas normas en el Código de Derecho Canónico relativas al cónclave. El resumen es que en estos días previos a la celebración del cónclave están teniendo lugar las misas en sufragio por el alma del Papa Francisco y también lo que se denominan las congregaciones generales, que son las reuniones de todos los cardenales mayores y menores de 80 años, que es la línea divisoria que separa a los que pueden votar, los menores de 80 años, de los que no. En estas congregaciones se reúnen, por tanto, en torno a 250 cardenales para hablar entre ellos, cambiar impresiones. Pueden hablar todos sobre las necesidades del mundo, de la Iglesia, las cualidades del nuevo Papa. Cada uno de ellos tiene un tiempo limitado, en torno a 6-7 minutos, aunque podemos imaginar que existe una gran flexibilidad al respecto. Son días, por tanto, muy importantes, estos, no solamente los del cónclave propiamente dicho, sino estos previos. Estas congregaciones también determinan acuerdan lo necesario para la celebración práctica del cónclave, como fue, por ejemplo, la fecha de inicio, el día 7, el próximo miércoles, o también el que el número de electores superase los 120 previstos en la Constitución Apostólica, para abarcar también, en este caso, los últimos que fueron nombrados por el Papa Francisco y que en total constituyen menores de 80 años, un total de unos 134. El día 7 tendrá lugar la Misa Pro Eligiendo Romano Pontifice en la Basílica de San Pedro, que es la misa inaugural del cónclave, y a continuación los cardenales electores se dirigirán a la Capilla Sixtina, que está mirando la fachada de San Pedro a la derecha, para allí ingresar en la capilla, emitir un juicio de guardar el secreto de lo que allí ocurra, de votar en conciencia. Se expresa la famosa extra omnes, la frase que lleva a cerrar las puertas de la capilla, todos fuera, y esa misma tarde comenzará seguramente la primera votación. El sistema de votación es que cada cardenal escribe un nombre en una papeleta que deposita en una urna. A continuación, esos votos se recuentan públicamente ante todos y si no ha reunido ningún candidato el número de votos suficientes, se van repitiendo las votaciones hasta que esto ocurra. Se pueden votar puede haber escrutinios a un ritmo de 4 al día, 2 por la mañana, 2 por la tarde.
La mayoría que se necesita para que finalmente se haya elegido un papa es una mayoría cualificada de 2/3 de los 134. Y si después de varios días no hay papa, puede haber una medida excepcional, que es votar entre los dos principales candidatos, pero siempre que hasta que uno alcance al menos esta mayoría cualificada de 2/3. Es posible, bastante probable, que este cónclave sea un poco más largo que el de los papas anteriores, que han durado entre 2 y 4 días. No tendría nada de extraño que este se prolongase todavía un poco más, porque el número de cardenales es superior, porque hay un conocimiento más exhaustivo de las necesidades de la Iglesia y del mundo, porque quizá también hay una dispersión más grande de opiniones y se tenga que llegar a un consenso de manera más lenta. Pero siempre hasta llegar a esta mayoría. Entre medias, si la cosa se alargase, está previsto que haya días de oración, o al menos ratos largos de oración. Por supuesto, mientras tanto, los cardenales cambian impresiones entre ellos, se conocen mejor, debaten. Bien, este es un poco el funcionamiento práctico. Cuando después de una votación no ha habido ninguno de los candidatos que haya obtenido los 2/3 necesarios, las papeletas se queman en una chimenea junto con un líquido que otorga al humo un color negro y que indica al mundo que todavía no se ha conseguido el consenso necesario. Si en cambio alguien alcanza los 2/3 de votos que se necesitan, simplemente se queman las papeletas y el humo que sale por la chimenea es de color blanquecino. Eso hace que el mundo sepa ya desde ese momento que hay un nuevo papa, aunque todavía se tarde un poco en conocer quién es. Bien, la composición del cónclave en este caso es la siguiente. Cardenales europeos son 53, o sea, un 39% del total. Asiáticos, 23, un 17%. De América del Sur y América Central, 21, un 16%. De África, 18, un 13%. De América del Norte, 16, un 12%. Y de Oceanía, 4, un 3%. La expectación que despierta el cónclave en los medios y en la sociedad resulta doblemente significativa. Por un lado, manifiesta que nuestra sociedad padece una melancolía grande, que no se resigna a vivir sin una respuesta trascendente a los anhelos profundos del corazón. Es más o menos aquello que Robert Spemann denominaba el rumor inmortal. Aunque lo políticamente correcto hoy es el ateísmo o en todo caso el agnosticismo, aunque la práctica de la fe en Europa muy particularmente es exigua, es minoritaria, en algunos casos incluso inexistente, sin embargo el Papa, la Iglesia, la fe es vista con una cierta habitualmente disimulada esperanza y en estos casos indisimulada esperanza. Es muy significativa la ola de interés y de expectación que levanta la elección de un nuevo papa. Pero también esa expectación es muy significa mucho la incapacidad que tiene la cultura relativista y por tanto individualista para entender lo que está ocurriendo en un cónclave. Por eso generalmente los medios y en la sociedad estos días bullen las noticias, las tertulias, las publicaciones de todo género sobre este acontecimiento, pero siempre con un enfoque pues más o menos desacertado, que básicamente es de 3 tipos. Por un lado, hay una mirada al cónclave desde la óptica de los intereses, ya sean intereses individuales o corporativos, intereses mundanos en cualquier caso. Este es el caso de alguna producción cinematográfica que pertenece al género fantasioso.
la industria del ocio tiene todo el derecho a recurrir a la fantasía, tiene todo el derecho, pero haría bien, como ocurre por ejemplo en Harry Potter o los dibujos animados, pero haría bien cuando se refiere a una persona real o a una institución real, advertirlo expresamente, si no quiere incurrir en la sospecha de fobia. Y aquí no siempre se tiene este detalle de delicadeza o simplemente de honradez. Pero esta es una primera mirada, quizá no mayoritaria, pero sí significativa. Ver el cónclave en clave de intereses, a veces inconfesables, mundanos, económicos, políticos. Una segunda mirada, más general o generalista, más de los medios de comunicación, interpreta que los cardenales no son discípulos, sino señores de Cristo. Que Cristo es visto por ellos según sus ideas, que tienen su manipulación de Cristo, y esas ideas las discuten, las debaten, las procuran imponer de manera dialéctica en el cónclave, como ocurre en los parlamentos políticos de los países. Por eso las tertulias y los artículos periodísticos suelen etiquetar a los cardenales que participan en los cónclaves con distintos apelativos, como por ejemplo bergoglianos, para indicar quiénes son continuadores de la línea del Papa Francisco, o bien progresistas, que serían más partidarios de una ruptura con la tradición de la Iglesia, o aquellos, en cambio, que se pueden denominar conservadores y tradicionalistas, que son más bien inclinados a conservar y no tocar nada de la tradición, ya sea la liturgia o la moral, o aquellos otros que son moderados, que estarían más bien por llegar a un acuerdo, a una especie de equilibrio entre los candidatos progresistas y conservadores, o los miembros periféricos que proceden por bien del Asia o del África o de América del Sur. Bueno, son todas ellas categorías, etiquetas de tipo político que son incapaces de entender que aquí no estamos en una discusión de ese tipo, sino que los cardenales son personas que buscan tienen fe y buscan simplemente el bien de la Iglesia y de las almas. Hay una tercera mirada, además de desde los intereses y desde las ideologías, que es desde las cualidades personales. Como si el cónclave fuese una especie de casting donde se va haciendo una especie de repaso de las condiciones personales de cada uno de los cardenales o de los candidatos para ser papa. Quién tiene más dotes de gobierno, quién es más inteligente, quién habla más idiomas, quién tiene más poder de persuasión. Y esto pues tampoco es así, porque se aplica al Papa los criterios de selección que un departamento de personal emplea en una empresa, pero no estamos en el caso ese. En un antiguo artículo, el cardenal Ratzinger se refería a un escrito de un cardenal del siglo XVI llamado Reginald Pole, donde titulado ese escrito del cardenal Pole de Sumo Pontifice Interris Vicario, el vicario en la tierra del Sumo Pontífice, de Jesucristo, un escrito donde ese cardenal discute con Enrique VIII, sobre este tema de la elección del Papa y las condiciones de la elección del Papa. Él mismo, el cardenal Pole, entró en el cónclave de 1550 como el candidato número 1 para resultar elegido como Papa. Es decir, que estamos ante alguien
que no habla de memoria ni uso intelectual, sino que en su exposición se juega su prestigio, se juega su futuro como papa o no, e incluso su vida frente a Enrique VIII. Bien, pues es el cardenal Poole, en ese escrito, explica Ratzinger, que expone de manera contundente que el Papa, la condición que ha de poseer es la identificación con Cristo y por tanto con su cruz. Es el carácter martirial, la disposición a dar la vida. Y no tanto sus condiciones personales, sus cualidades o su talento. Y Ratzinger lo resume así. El cardenal Poole sostiene que el más idóneo para ser papa es el que aparece como el menos indicado desde el punto de vista humano de la elección, en cuanto a prudencia política y a cualidades de gobierno. Esto resulta sorprendente. Y dice, en la medida en que uno es más semejante al Señor y por ello mismo resulta más recomendable objetivamente como candidato, en esa medida menos capacitado se le considera para gobernar a la luz de la razón humana, porque la razón no alcanza a comprender la humillación de la cruz. Es decir, que son dos lógicas distintas. Y por eso esta óptica de analizar a los candidatos por sus cualidades, que así como la primera, la de los intereses, es la característica de la industria del ocio, la segunda, la de las ideologías, es la propia de los medios de comunicación. En cambio, la de las cualidades, es bastante corriente entre las personas de fe, entre los católicos mismos. Y sin embargo tampoco es acertada, porque la elección no pivota, no se apoya en estas cualidades humanas, sino en la identificación con Cristo. El cónclave no se entiende ni desde los intereses, ni desde las ideologías, ni desde las cualidades. De hecho, este tipo de predicciones no suelen acertar. Se dice que el cardenal o aquel que entra como papa a un cónclave sale de él como cardenal. Es decir, que no se cumple. Cristo eligió a Pedro, y el papa no es más que sucesor de Pedro, por su fe y por su amor. Cuando Pedro confiesa a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, Jesús le responde, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por eso yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y tiempo después, cuando Jesús ya ha resucitado, lo leeremos este domingo en la Santa Misa, y un día con su cuerpo glorioso pasea junto a Pedro por las orillas del lago de Tiberíades, Jesús le pregunta 3 veces, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Y Pedro, primero como muy convencido, pero luego cada vez menos, le responde, sí, te amo más. Hasta que finalmente dice, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y como efectivamente le quiere, Jesús le responde cada vez, apacienta mis ovejas. Pedro es elegido no por sus cualidades, no porque sepa idiomas, no porque conozca el mundo, sino por su fe y por su amor. Y los cardenales se reúnen en el cónclave para reconocer cuál de ellos tiene más fe y tiene más amor a Jesucristo. Por eso invocan al Espíritu Santo y por eso los criterios puramente humanos no funcionan. El cónclave es un evento de oración, es un retiro de oración para discernir quién es el sustituto, el que sustituya a Pedro, quién de ellos cree y ama en Cristo más que los demás. Los cardenales son personas de fe, al menos en su inmensa mayoría, es lo que hay que suponer, y se encierran en la Capilla Sixtina ante la imagen impresionante del juicio final de Miguel Ángel. Ante esa mirada de Cristo en el juicio final, ellos tendrán que, en un régimen estricto de aislamiento, lejos de
de la influencia y las miradas ajenas, externas, y en un régimen de estricto secreto, de forma que la votación es secreta y lo que hay dentro se dice y cada uno manifiesta también queda en secreto y por tanto no va a trascender fuera de aquellos muros. Cada uno de ellos podrá actuar, por tanto, en conciencia, como efectivamente es. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo en la conciencia de los cardenales electores? Pues, en primer lugar, de esta forma. Se crea un clima de aislamiento, de secreto respecto a la historia y a la sociedad, para ponerse delante de Dios y escuchar al Espíritu Santo, las mociones del Espíritu Santo. Es decir, en primer lugar, a través de la oración, a través de la propia conciencia. Pero también se sirve, lógicamente, de la convivencia de estos días. Es decir, que en un cardenal, la presencia física de un cardenal muy santo, evidentemente en ese clima de oración deslumbra. Es el buen olor de Cristo. Llama la atención, se reconoce, no hay ruido, no hay prisas. Se transparenta en las palabras, en las actitudes, en el amor, en la piedad con que celebra la misa. Se reconoce, se trata de cerca, no se roza con las personas y de alguna manera se percibe a esa persona que es extraordinariamente santa, que va muy por delante en el amor a Cristo. O también el Espíritu Santo actúa a través de un análisis certero de lo que ocurre en la sociedad, en el mundo, en la Iglesia, o una propuesta pastoral especialmente luminosa, que hace que esa persona que la ha formulado pues resulte seguramente señalada como interesante. O bien también, lógicamente, el Espíritu Santo actúa a través de la aglutinación de votos en torno a algunos cardenales en concreto, de forma que si uno antes de comenzar el cónclave no conocía a alguno de ellos y sin embargo ve cómo muchos se ponen en su entorno y ve por qué motivos, etcétera, se puede sentir también movido por el Espíritu Santo a apoyar a aquel candidato. En fin, pueden ser múltiples las maneras como el Espíritu Santo actúa en estos días en el alma de los cardenales. A los 1.400 millones de católicos que estamos fuera de la Capilla Sixtina, nos toca en estos días rezar para que el Espíritu Santo sople y para que los cardenales sean sensibles a ese soplo y perciban lo que el Espíritu Santo está queriendo decirles para la marcha de la Iglesia y concretamente para la indicación de quién ha de presidirla en este tiempo. Solo el Espíritu Santo sabe quién saldrá elegido Papa en los próximos días. El pasado miércoles, día 30 de abril, la Sala de Prensa del Vaticano publicó el siguiente comunicado. El Colegio de los Cardenales reunidos en Roma, que están participando en las congregaciones generales para la preparación del cónclave, desea invitar al pueblo de Dios a vivir este acontecimiento eclesial como un momento de gracia y de discernimiento espiritual a la escucha de la voluntad de Dios. Por esta razón, los cardenales, conscientes de la responsabilidad a la que están llamados, perciben la necesidad de ser sostenidos por la oración de todos los fieles. Esta es la verdadera fuerza que en la Iglesia favorece la unidad de todos los miembros en el único cuerpo de Cristo. Ante la grandeza de la tarea inminente y a las urgencias de los tiempos presentes, es necesario, en primer lugar, hacerse instrumentos humildes de la infinita sabiduría y providencia del Padre Celestial, en la docilidad a la acción del Espíritu Santo. Él es, en efecto, el protagonista de la vida del pueblo de Dios. Es a Él a quien debemos escuchar, acogiendo lo que dice a la Iglesia. Bien, en un segundo capítulo próximo intentaré ofrecer un acercamiento más concreto al cónclave, pero no desde las categorías de los intereses, de las ideologías, desde las capacidades, no, sino desde la vocación, es decir, desde las tareas que el Espíritu Santo plantea en este momento histórico y desde los siervos que la Iglesia dispone para llevarlas a cabo.
lo veremos, como digo, en un siguiente capítulo. De momento, en este primero, quiero concluir invocando al Espíritu Santo para que asista a los cardenales ya desde ahora, que, como acabo de leer, ellos mismos manifiestan que es el gran protagonista. El himno que se reza en la solemnidad de Pentecostés es una oración maravillosa para estos días, que podéis encontrar aquí abajo reproducido, y podéis encontrar en cualquier devocionario, y que dice así: Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo. Brisa en las horas de fuego, gozo en que enjuga las lágrimas y reconfortan los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno.